Terminemos entonces con la lección número 2 de los fundamentos, con esta parte número 5 que es analizar algo que se llama el entorno del proyecto y luego vamos con una verificación de los conocimientos. Entonces, hay algo que se llama la cultura de la organización o la cultura organizativa. Debemos de comprender que los sistemas organizacionales, o sea, cómo la empresa funciona, va a afectar muchísimo a lo que el proyecto pueda lograr. La cultura es uno de estos aspectos. Cada una de las personas que aportan un trabajo dentro de un proyecto traen sus propios valores, creencias, normas, y estos se van a entrecruzar con los demás valores, creencias y normas de las empresas, de las personas dentro de la empresa, dentro del negocio, dentro del proyecto. Entonces, la mayoría de las empresas tienen una misión, una visión estratégica establecida, normas de conductas, un cronograma y hasta un código de vestimenta. Entonces, todos estos forman parte de eso que se llama la cultura de la organización. En el examen que ustedes van a dar, el examen KPM, es posible que lean preguntas con ejemplos de donde las personas de un equipo se comportan de una manera que afecta al proyecto o sobre alguna norma o regla del lugar que trabaja imponiendo una restricción al equipo. Desde el contenido del examen sabemos que se va a preguntar sobre lo que es la cultura organizacional y cómo ésta puede afectar al desarrollo o al enfoque que le damos a un proyecto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que la cultura impacta sobre lo que es la organización y en consecuencia impacta sobre los objetivos y los resultados de un proyecto? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los enfoques predictivos y los enfoques ágiles vienen con una propia cultura integrada. Los enfoques predictivos, los más tradicionales, son muy distintos a los enfoques ágiles, así que de repente una cultura organizacional tradicional sea más arisca a poder afectar un esquema ágil, ¿no? Los proyectos predictivos cuentan con personas dispuestas a seguir procesos y un plan. Mientras que en una cultura ágil o una empresa que tenga cultura ágil, las personas van a adoptar una mentalidad basada en cambiar o en aceptar el cambio. Y son propuestas de repente diametralmente opuestas. Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, una de las cosas importantes que debemos de mencionar es que el PMI tiene un código de ética. Y este código de ética o código de conducta profesional lo van a poder encontrar dentro de los documentos del PMI. Y es posible que su propia organización, donde ustedes trabajen o vayan a trabajar, tengan su propio código de ética. Y esto forma parte de la cultura organizacional que nosotros entregamos. Por ejemplo, la cultura de la ética del PMI tiene estos pilares: la responsabilidad, el respeto, la equidad, la honestidad, ¿no? Vamos a analizarlo, cómo estos cuatro principios pueden enfocarse o alinearse o ayudarnos a alinear los proyectos y sus actividades. La responsabilidad es eso de nuestro deber de hacernos cargo, de tomar decisiones y de las que tomamos, también de las que dejamos de tomar. Las acciones que nosotros emprendemos o también dejamos de emprender, eso es ser responsable. Las consecuencias, ser responsable de las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos y dejamos de hacer. Y debemos de prometer solo lo que podemos cumplir y cumplir todo lo que nosotros prometemos. Como gerentes de proyectos, respetamos las normas relacionadas con nuestro trabajo. Eso es responsabilidad. El respeto es nuestro deber, mostrar una gran consideración, primero por nosotros, luego por los demás y por todos los recursos que son confiados a nosotros. Los recursos que nos confían pueden ser personas, dinero, reputación, seguridad, recursos naturales, medioambientales, etcétera, etcétera. Un entorno de respeto va a generar confianza entre las partes involucradas y la excelencia en el rendimiento para lograr esta cooperación entre las partes. Es un entorno en el que se fomenta, se valora que exista diversidad de perspectivas, diversidad de pareceres, de puntos de vista, una atmósfera que como gerentes de proyectos vamos a querer que se mantenga. El respeto es uno de los pilares de esa colaboración que vamos a necesitar más adelante. La equidad o imparcialidad es nuestro deber para tomar decisiones y actuar siendo imparciales y objetivos.
Nuestra conducta siempre debe estar libre de cualquier interés personal, prejuicio o favoritismo, y de hecho deberíamos evitar incluso que existan, ¿no?, conflictos de intereses, ¿no? Debemos de parecer siempre justos y debemos de serlo en la medida de lo posible. Y por último nos habla de la honestidad, que es nuestro deber de entender la verdad y actuar de acuerdo a ella, de manera veraz. Significa que digamos la verdad, la realidad, y tanto en lo que nosotros comunicamos como en lo que nosotros hacemos, o sea, nuestra conducta. Y hay que basar nuestras decisiones en hechos y ser transparentes con lo que sucede y con lo que hacemos. Como gerentes de proyectos nos aseguramos de que la información de nuestro trabajo siempre sea lo más exacto que se pueda lograr. Otro concepto fundamental se llaman los factores ambientales de la empresa, que en inglés se llaman EEF, ¿no? EEF. ¿Qué son? Son condiciones que no están bajo el control inmediato del equipo, pero que influyen y limitan el proyecto, programa o portafolio. Ya existen dos tipos de factores ambientales, los factores externos y los factores internos. Los factores internos pueden incluirse o que pueden tomarse en cuenta son los activos de procesos organizacionales, ¿no? A ver, ¿no?, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se llaman activos, que son las políticas y protocolos, etcétera, etcétera, los políticas y procesos de gobernanza, donde podrían estar, por ejemplo, los procedimientos de seguridad, los activos de los procedimientos organizacionales, como las herramientas, metodologías, enfoques, plantillas o marcos o recursos de una oficina de gestión de proyectos, los recursos informáticos, la cultura, la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? En los factores externos, ¿no? En los factores externos tenemos condiciones de mercado, tenemos entornos normativos, tenemos la influencia social, económica y cultural del exterior, bases de datos, normas del sector, la política, las costumbres, las tradiciones en las cuales estamos involucrados, y también la investigación académica, ¿no?, como son los estudios de cada sector, publicaciones, evaluaciones comparativas. Entonces, en todos los proyectos siempre van a existir factores internos y externos. Una de las cosas más interesantes y que se repite conforme vayamos avanzando son estos llamados OPAs, o activos de los procesos organizacionales, ¿no? Entonces, estos activos pueden ser planes, procesos, políticas, procedimientos, bases de conocimiento con los que se ejecutan y se utilizan en una organización. Es decir, son todos aquellos activos que se utilizan, ¿no?, como por ejemplo plantillas, planes, procesos, ¿no?, protocolos y el conocimiento que se tiene para todo la realización de este trabajo. Estos activos vienen, ¿no?, de proyectos que ya han sido finalizados o cualquier tipo de registro que la organización tenga y formarán parte de la información de referencia o el punto de partida desde donde nosotros vamos a empezar. Es posible que también se den cuenta, ¿no?, de que los factores externos, ¿no?, también son OPAs, ¿no?, y así que eso es muy, muy importante. Otra consideración a la hora de un fundamento para dirigir un proyecto son la colocación de los recursos o de las personas. Ya en esta época es muy importante distinguir que nosotros tenemos equipos virtuales, equipos distribuidos por todo el mundo. Analicemos cómo se trabaja el día de hoy, ¿no? Las estructuras organizacionales o las personas están colocadas de diferente forma, existen los equipos híbridos, los equipos presenciales, las clases presenciales, esta misma puede ser una clase virtual. En el examen, durante el examen van a tener preguntas donde se incluyen estos equipos virtuales o que están ubicados de manera lejana. Entonces eso se adapta a la realidad de los equipos virtuales deslocados, o sea que están en diferentes lugares, o híbridos. Y seguramente podremos anotar muchos pros, ventajas y también contras de estas formas de trabajar. Pregunta: ¿qué prefieren ustedes? ¿Que todos estén en un mismo lugar o prefieren, pues, tener la ligereza de poder hacer las cosas cada uno en su lugar, en su casa, ¿no? Son cosas realmente interesantes que seguramente serán necesarias de ir planteando conforme vayamos avanzando. ¿Listo? Muy bien.
También tenemos que hablar, y esta es una lección larga, de las estructuras organizacionales y cómo esto influye en los proyectos. Es decir, ¿no? Los proyectos funcionan o sirven o aparecen dentro de una organización, pero las organizaciones pueden tener diferentes estructuras para gobernar los proyectos. Entonces, el gerente de proyectos debería de ser capaz de recomendar o adecuar las características de una organización a los diferentes escenarios que se tienen en un proyecto. Por eso debemos de conocer los diferentes tipos de estructuras de la organización relacionados a los proyectos. Algunas de ellas son condiciones o restricciones más que estructuras, ¿no? Hablemos de estas, ¿no? Por ejemplo, el rol del proyecto en la organización. ¿Qué tan importantes son los proyectos en la organización? ¿Cómo afecta lo que es la gobernanza de las organizaciones en la cultura y la forma en la que vamos a plantear los proyectos? Hay organizaciones que no tienen muchos proyectos, que tendrán uno o dos al año, mientras que hay organizaciones que se basan en proyectos. Por ejemplo, los entes de proyectos por excelencia son los municipios, los gobiernos regionales, que pueden llegar a tener miles de proyectos cada año. Entonces, su estructura organizacional debería de estar basada o enfocada en la mejor realización de los proyectos. Entonces, los diferentes tipos de estructuras en las que se existen los proyectos o todos los retos y restricciones que pueden surgir en cada uno de estos tipos de estructuras que vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, una forma de demostrar la organización es lo que nosotros conocemos como el organigrama. Y como es lógico, la estructura de una organización afecta mucho a lo que es cómo un gerente de proyectos puede enfocar el proyecto. Entonces, las organizaciones suelen asignar a los proyectos de tres formas distintas que vamos a estudiar. Y es lo siguiente que vamos a tomar. Pero antes de pasar a ello, yo quiero hacer hincapié en algo. Las organizaciones pueden ser distintas, ¿no? Una empresa privada pequeña, una empresa privada muy grande, una multinacional, una empresa pública pequeña, una empresa pública muy grande. Entonces, la estructura organizacional limita o condiciona la manera en la que nosotros entregamos un determinado trabajo. Por ejemplo, ¿no? Esta es una estructura organizacional basada en funciones, le llaman funcional. Y en este caso, si se dan cuenta, el proyecto se asigna a diferentes divisiones que ya existen en la organización. Imagínense que este es un organigrama, el que ustedes ven aquí, donde tenemos un director ejecutivo y tenemos diferentes responsables funcionales. Pero si se dan cuenta, el tercer responsable funcional también va a ser de director de un proyecto. Cada fila podría ser una oficina, ¿no? La oficina 1, la oficina 2, la oficina 3. La oficina 3 se va a encargar del proyecto. Pero si se dan cuenta, las personas marcadas en morado más oscuro son las personas o los recursos que vamos a utilizar para el proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esto es una estructura funcional. Entonces, sobre un proyecto, sobre una organización, vamos a plantear un proyecto eligiendo a alguien como director del proyecto y a los demás como personas que van a ser recursos para lograr los objetivos del proyecto. Por lo general, un proyecto se asigna al departamento funcional que tenga más experiencia o que sea más adecuado para el tipo de proyectos que se va a hacer, el que tiene más recursos, más capacidad, más experiencia o más posibilidad simplemente de garantizar que tenga un éxito. El rol del director de proyectos en esta organización funcional puede ser parcial, puede ser completo. En otras palabras, un responsable funcional podría ser un director de proyectos. Veamos ahora otro tipo de estructuras. Esta es una estructura matricial. En la estructura matricial fusiona lo que es un organigrama funcional para combinar lo que es la potencia de una oficina de proyectos con todo esto. En las organizaciones que tengan cierta madurez, eso es posible que nosotros tengamos esto que se llaman las PMOs, las oficinas de dirección de proyectos, o sea, organelos especializados en plantear funciones nuevas, ¿cierto? Entonces, estas son oficinas tradicionales y aquí yo tengo una oficina dedicada a los proyectos que se llama la Oficina de Dirección de Proyectos y la cual está tremendamente preparada para dirigir proyectos y dentro de ella hay directores de proyectos. Entonces, si se dan cuenta,
los directores de proyectos van a coger recursos de las funciones, recursos funcionales, y seguramente un proyecto va a estar organizado desde directores y personales que cogen de las diferentes oficinas o líneas funcionales, ¿no? Entonces, el jefe seguramente será un director que pertenece a las PMOs, ¿no? Y esa es otra estructura. Y por último, tenemos organizaciones que se basan en proyectos. Muchas organizaciones, como por ejemplo las constructoras o las empresas de diseño, las productoras de cine, alguna que otra empresa de tecnología o contratistas de servicios, obtienen los ingresos solamente de proyectos, o sea, son temporales, no son operaciones que todo el tiempo se puedan hacer. Por ejemplo, una obra de construcción tiene un inicio y un fin, así que es un proyecto en sí mismo. Estas organizaciones suelen usar estructuras de modo que cada proyecto es una unidad independiente. Entonces, cada uno de los proyectos, si una constructora tiene 3 proyectos, debería de tener un director por cada uno de los proyectos. Esta organización se llama proyectizada, ¿no? O basada en proyectos, así de simple. Es una estructura organizacional, ¿no?, que se crea dedicada solamente a tener más proyectos. Si yo tengo más proyectos, gano un cuarto proyecto, generaré una línea más con otro director. Esto le da todo el poder al director de proyectos y tiene bastante libertad, así como recursos administrativos, financieros, personas, dentro de cada uno de estos. Entonces tenemos 3 enfoques, recuerden. El enfoque organizacional de estructura matricial, el enfoque funcional y el último que es el enfoque o la estructura orientada o basada en proyectos. ¿Qué les parece si los comparamos? Entonces, ¿no? En una estructura funcional, o sea, cuando una empresa es una empresa tradicional, la autoridad del director de proyectos es poca o nula. Mientras que en una estructura matricial, cuando es débil, cuando recién está empezando, la autoridad del director de proyectos será limitada. Cuando sea equilibrada será bajo. Y cuando sea una estructura matricial fuerte, cuando la PMO tenga madurez, será moderado o alto. Pero si la estructura está basada en proyectos, la autoridad del director de proyectos es total, prácticamente. ¿Cuántos recursos, personas o dinero tenemos en una estructura funcional? Poquísimos. En una estructura matricial, dependiendo de la madurez, va a ir subiendo. Y en una estructura basada en proyectos, el director de proyectos tendrá toda la disponibilidad de recursos posibles. En el control de los presupuestos, el responsable funcional tiene la necesidad de controlarlo y, como se pueden dar cuenta, en una estructura matricial, quien controla el presupuesto es el responsable funcional. Conforme va subiendo, puede ser que el director de proyectos se encargue de este control patrimonial. Y en la estructura basada en proyectos, el director de proyectos es el responsable de la parte financiera o presupuestal. Luego, ¿cómo asumimos el rol del director de proyectos en una estructura basada en funciones? A tiempo parcial, ¿no? En una estructura matricial puede pasar de tiempo parcial a tiempo completo, pero en una estructura basada en proyectos, el director de proyectos está a tiempo completo siendo director de proyectos. Los personales administrativos o la gente del equipo de proyectos van a estar a tiempo parcial y conforme vayamos ganando esa madurez, ¿no?, esa orientación a los proyectos, llegaremos a tener una orientación o personal dedicado a tiempo completo al proyecto. Eso pasa a ser muy importante. Listo. Aquí tenemos otro elemento muy importante que ya se mencionó, que es la oficina de dirección de proyectos, la oficina de gestión de proyectos o la conocidísima PMO, la cual es una estructura de gestión que normaliza lo que son la gobernanza, los procesos de los proyectos y ayuda o facilita al intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Es muy común en las organizaciones muy grandes y pueden proporcionar funciones como formación, políticas para toda la organización, archivos, plantillas o maneras de dirigir, ¿no? Centralizan y coordinan lo que es la gestión de proyectos. Pueden ofrecer plantillas, mejores prácticas, procesos, pero en la última definición, que es nuevísima también de las PMOs, ofrecen funciones. Luego lo vamos a ver conforme ustedes vayan ganando esa madurez. Luego existe algo que se llama comité de dirección, que en inglés se llama steering group, ¿no? El comité de dirección está compuesto por los altos ejecutivos o dirigentes de la organización. Se utiliza para revisar los portafolios, no los proyectos, sino los portafolios. Y es un comité
de dirección que cruza líneas de la organización y proporciona una autoridad única sobre las prioridades y sobre los recursos. Desempeña un papel en la elaboración de los requisitos, en la resolución de las incidencias, en la aprobación de los planes e incluso en la asignación de recursos para los proyectos. Y también puede denominarse comité de control de cambios. Bueno, en realidad dentro de esto puede ser que se aprueben, ¿no?, los cambios que se tengan para un proyecto, un programa o hasta un portafolio. Y también pasa revista a lo que son los riesgos y las oportunidades para invertir. Como tienen tanta experiencia, este comité de dirección revisa los proyectos y tiene la última palabra sobre muchas de estas cosas. Entonces, ¿no?, aquí se pueden dar cuenta que repite, ¿no?, el tema de los factores internos y externos que habíamos visto en una parte anterior. Y listo, ¿sí? Son todos los fundamentos o los conceptos clave que nosotros debemos de tener en cuenta para iniciar nuestro estudio respecto de la dirección de proyectos. En el siguiente video, lo que vamos a hacer es comprobar nuestros conocimientos con 3 preguntas muy sencillas. ¿Listo? Vamos.